Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para la Cátedra Mujeres y Medio de la UDP es un verdadero honor tener hoy día a Marcia Scantlebury y que comparta este espacio de reflexión que hemos creado en la universidad para realmente analizar la representación de la mujer en los medios y el enorme e importante rol que ha jugado en la historia de nuestro país. Marcia Scantlebury Elizalde ha sobresalido entre sus pares tanto por su excelencia profesional como redactora, entrevistadora e investigadora periodística, como por su compromiso irrenunciable con la ética, la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad de expresión. Marcia es periodista titulada en la Universidad Católica de Chile y ha desarrollado una vasta y exitosa carrera en este país y en el extranjero. Se ha destacado por obtener numerosas entrevistas exclusivas en los campos político y cultural, marcando pauta en el periodismo nacional y, paralelamente, poniendo luz con tenacidad e inteligencia a problemas ciudadanos vinculados con la no discriminación, la aceptación de la diversidad, el cuidado del medio ambiente, la defensa de la ciudad y el patrimonio, la preservación de la memoria y la denuncia y condena a las violaciones de los derechos humanos. Ha trabajado con éxito en medios escritos, como las revistas Análisis y Caras, El Sábado y revista de libros del diario El Mercurio. Se ha desempeñado también como editora de Cultura, Tendencias, Salud e Internacional y estuvo a cargo del Comité de Planificación Estratégica del Departamento de Prensa de Televisión Nacional. A fines de los años 90 ingresó al directorio de este medio, cargo en el que fue nombrada por unanimidad del Senado de la República, reelegida por un segundo periodo y en el que permaneció durante 9 años y medio. Fue nominada por sus colegas para ocupar la vicepresidencia de Televisión Nacional. En 1975, Marcia Scantlebury fue detenida por la policía de la dictadura y brutalmente torturada, convirtiéndose en un ejemplo para sus compañeras en Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Tres Álamos y Pirque, campos de concentración donde fue designada como representante de las presas políticas. En la actualidad, sigue colaborando con organizaciones vinculadas al rescate de la memoria y de los derechos humanos. Probablemente por sus características, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, le encomendó su proyecto emblemático, la construcción y la curatoría del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que en 2 años ella materializó con mucho éxito. Formó parte del equipo de prensa internacional de la Concertación de Partidos por la Democracia durante la gesta del No, con que la oposición derrotó a Augusto Pinochet en el plebiscito hace 30 años, y posteriormente se integró a la campaña que llevó a la presidencia de Chile a Patricio Aylwin. Trabajó en Revista Caras realizando reportajes y entrevistas de cultura y política, cargo que abandonó para hacerse cargo de la jefatura de prensa y comunicaciones del precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Lagos. Cuando en esa oportunidad él perdió las primarias, pasó a ocupar la jefatura de comunicaciones en la campaña de Eduardo Frei. Al que ser elegido presidente de la República, la designó directora de Cultura del Ministerio de Educación, entonces el cargo más importante del Estado en ese ámbito y equivalente hoy día a ser ministra de Cultura. Actualmente, Marcia forma parte del equipo de evaluación de proyectos históricos y culturales del Consejo Nacional de Televisión. Acaba de lanzar el libro Crónicas de Italia e integra varios directorios. Entre estos, el más importante, por cierto, o uno de los más importantes, es el del Museo de la Memoria. También pertenece al de la Fundación Equitas, institución que publica cada 6 meses un seguimiento de políticas públicas y democratización, y de la Fundación Henry Dunant, donde también dirige un diplomado internacional en Derechos Humanos. Su historia profesional, marcada por la objetividad y la excelencia y su gran poder de convocatoria, han dejado enseñanzas en los equipos de trabajo en los que se ha desempeñado, como también entre quienes la han acompañado en sus múltiples quehaceres y actividades hasta hoy. Hace 2 años, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas presentó su candidatura al Premio Nacional de Periodismo. Quiero pedirles un gran aplauso para Marcia Scantlebury. Marcia, en tus comienzos periodísticos trabajaste en varias publicaciones, en Ercilla como redactora política, en algunas de las revistas de Zigzag. Quiero preguntarte cómo viviste tú la llegada del gobierno de la Unidad Popular y cómo eso cambió tu carrera, tu vida, qué empezó a pasar con tu vida. Yo, primero, la llegada del gobierno de la Unidad Popular, extrañamente, me agarró en Estados Unidos. Yo estaba acompañando a mi marido en una beca en la ciudad de Boston, en Harvard, y así que fue una cosa rarísima, porque yo solo estuve 1 año ahí, pero cuando me fui este era un país y cuando volví era otro. Así que fue llegar, sorprenderme
y empezar a observar lo que estaba pasando. Yo como digo, yo había votado por Radomiro Tomic, así que yo era patria joven anteriormente, y empecé a ver cómo se despertaban los cambios y todo, y por supuesto que tenía una situación de privilegio, porque la verdad las cosas que estuve siempre en los medios de comunicación, y fui evaluando lo que estaba pasando y por supuesto que me alineé con los cambios y que en ese momento, por supuesto, con Salvador Allende y con el proceso que se estaba viviendo, con todas las objeciones que puedo haber tenido, por supuesto. Eso nunca las he dejado, siempre he tenido una posición crítica frente a todo y frente a todos los partidos políticos y a todos los procesos. Y he tenido la suerte de que se me haya tolerado con mis disidencias permanentes o mi mirada crítica. Bueno, como dices tú, venías de un ambiente obviamente privilegiado, de una familia de clase alta, pero luego viene el golpe de Estado, ¿no? Y ahí tú eres parte de la resistencia a la dictadura. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero, en ese periodo, el 11 de septiembre es un día que, ustedes saben, bueno, esto tiene que ver con la memoria, que la memoria no es siempre lineal, además la memoria cambia y la memoria nos juega mucha mala pasada porque uno tiene muchos olvidos. Yo reconozco que para mí el 11 de septiembre, me han entrevistado muchas veces sobre el 11 de septiembre, es un día particular y tengo una escasa memoria de ese tiempo, tengo muchos vacíos. En ese momento yo vivía con una persona que fue detenida y desapareció. Entonces me tocaba, en ese momento tenía ese problema personal de búsqueda que dura hasta hoy. Pero fue un momento muy doloroso y yo de inmediato me puse, por supuesto, me tocaba, porque era mi mundo, empezar a ayudar gente y después me vinculé a un partido político de resistencia, que era el MIR, a través de un sacerdote que llegó a mi casa pidiendo asilo, digamos, y entonces de ahí empecé una trayectoria ya que no era solo de ayuda, sino que era de resistencia directa a la dictadura, de eso. Entiendo que ese sacerdote que recibiste en tu casa y que fue después, digamos, parte del origen de por qué te detuvieron, habían intentado en varias casas que lo recibieran y finalmente nadie lo había querido recibir antes que tú. Efectivamente yo no lo conocía y efectivamente mi casa no era la casa más adecuada porque era una casa quemada, como decíamos nosotros en ese tiempo, pero ¿cómo podía uno? Yo creo que es el caso de miles de personas en Chile a las cuales nunca se les termina de agradecer. ¿Cómo podía uno encontrarse delante de tu puerta con una persona que en 10 minutos más, ¿no es cierto? Así fue en mi caso, ¿no? Eran 10 para las 12 de la noche, venía el toque de queda y podía morir por tu culpa, simplemente por no haber hecho el gesto de recibir, que por supuesto que tenía un montón de connotaciones y de riesgo. Pero yo creo que eso es lo interesante, que hay miles de chilenos que se la jugaron en ese sentido y en ese momento un gesto tan simple. En el caso mío yo ya era prácticamente una militante, así que yo le quito un poco de valor. A mí ninguna de las cosas que me pasó por casualidad, o sea, no me sucedieron las cosas, yo tenía conciencia de lo que implicaba militar en ese momento, militar en la resistencia, porque la verdad las cosas que yo en ese momento no pertenecía ni siquiera a un partido político, pero había gente que simplemente por bondad, por un tema de humanidad y de valores, recibió a otra gente y por eso lo pagó caro. Hoy día ya no está. Bueno, justamente, Marcia, por eso a ti el año 75 te detienen. Como este panel de hoy, esta conversación que tenemos, se trata de la memoria y los derechos humanos y hay muchos jóvenes para quienes el pasado reciente de Chile es historia, porque no habían nacido. Me gustaría que contaras cómo fue que te detuvieran, cómo te detuvieron a ti, cómo fue exactamente ese momento. El problema es que en este país todo se negó. Este fue el país del negacionismo, no nos olvidemos. Yo creo que seguimos siendo negacionistas. Aquí este es un país donde nosotros somos europeos, no somos indígenas, no tenemos una filiación mixta, no hacemos campaña. Durante muchos años no se hizo campaña del SIDA porque aquí no había SIDA, hasta que ya era bastante tarde. Entonces, es el país de la negación. Y resulta que en este caso, yo lo que me pasó fue que
empecé ¿cómo se llama? Empecé a militar. Tú me preguntabas después de qué. ¿Cómo fue el día en que te tomaron Ah, presa el el año día 75? mismo, claro. Sí. Empecé a militar, como le decía, y en un momento determinado, como yo militaba y cayó presa una gente en otro país, porque yo militaba en una organización que tenía, fue una respuesta a la Operación Cóndor. Entonces, militábamos distintas organizaciones en distintos países. Entonces me avisaron que había caído presa gente que me conocía y yo entré a la clandestinidad, eso es la verdad. Aquí quiero ser muy sincera porque decir lo que pasó. Pero cuando salí de la clandestinidad, después de unos días, porque pensé que no me habían ido a buscar, a los 2 días siguientes ellos me estaban observando y me tomaron presa. Así que, por supuesto, con subterfugio. Lo que yo decía, aquí nada se decía claro y todo era mentira. Ahí me dijeron que había habido un choque en una rotonda y que mi auto, que era un Fiat 600, estaba involucrado, así que querían hacerme las preguntas, pero que me devolvían a mi casa en 1 hora más. Pero no fue así. Entonces fue una cosa para mí sorprendente porque me metieron en una camioneta con 2 hombres a los lados. Me pusieron una tela en plástica en los ojos, una venda, y esa camioneta entonces emprendió como una carrera desesperada que yo no podía manejar, no sabía a dónde iba ni nada, hasta que me pararon después de como de 1 hora en un lugar donde no me sacaron la venda todavía, pero me paré con un terror, pero además en ese momento era invierno, era pleno invierno, y empecé a sentir unos alaridos espantosos en el lugar, y yo me di cuenta ahí que por mucho que yo escuchara, sostuviera que en Chile había torturas, pero en el fondo yo no tenía la convicción profunda porque no podía creer qué es lo que pasaba en Chile. Entonces empecé a pensar, a decirme a mí misma, estos son animales, esto no me está pasando, pero sí me estaba pasando. Entonces minutos después me buscaron 2 mujeres, que es extraño porque son esas ironías chilenas, donde todo se hace pero con una especie de formato como sorprendente. Me buscaron 2 chilenas que me desnudaron en una pieza y me quitaron la billetera, donde empezaron a contabilizar. Aquí tienen 10 pesos, una estampita de la Virgen, una foto de su madre, una cadena. Era un inventario de cosas que se supone que me devolverían después. Y después de que me desnudaron, me condujeron a un lugar, por eso ironía, porque eran mujeres. Y yo dije, qué diferente que sean mujeres, no hombres. Después me pasaron a una pieza donde había un catre metálico y donde me empezaron a torturar, y ahí ya no solo había mujeres, sino que fundamentalmente hombres. Las mujeres en este caso no eran tan administrativas, sino que gritaban cosas horrorosas, y por supuesto que bueno, ahí estuve un buen rato hasta que ellos se dieron cuenta de que yo no iba a hablar y pararon y me llevaron a otro recinto de detención, ya no de tortura, que se llama Cuatro Álamos. Marcia, además el momento en el que te detuvieron, tú estabas con tus hijos, entiendo, ¿no? Y tuviste que inventar ahí una fantasía y dejarlos con la empleada en ese momento y partir. ¿Qué tenías en mente en esos momentos en que seguramente intuías que tu vida iba a cambiar para siempre? Mira, en ese momento yo lo único que pensaba era cómo proteger a mis hijos para que no fueran testigos de algo tan violento. La verdad es que no habrían sido testigos de algo violento porque la detención no fue en sí una cosa demasiado cruel, fue bastante elegante, diplomática, si lo que viene después es lo terrible. En ese momento también, yo reconozco, yo me esperaba algo así porque yo había estado clandestina y pensé que me iban a detener. Lo que pasa es que nosotros, en el caso del MIR, nosotros no nos asilábamos, entonces nunca pensé salir del país, sino que pensé quedarme acá porque yo sentía que era una combatiente, ¿no? Ese es otro tema que se puede analizar, pero para nosotros, por lo menos en ese momento, para ese partido, que hoy día algunos no reconocen como parte de la resistencia ni haber recuperado la democracia, para nosotros era fundamental y murieron miles de personas con esa convicción, equivocado o no, eso depende de cada uno, pero de que un país bajo una dictadura es
miserable y que lo más importante y el primer tema era luchar por la libertad de Chile, por darle a nuestros hijos un país libre. Yo traté de arrancarme por detrás del patio de mi casa, porque mi casa era una casa que nosotros llamamos de seguridad, en el sentido que estaba previsto que nos vinieran a detener, y yo quise arrancarme hacia atrás, pero ya estaba la casa rodeada como, no sé, yo en ese sentido qué honor, pero era un operativo como para el loco Pepe. Entonces me di cuenta que no podía, así que bueno, ahí me entregué y pasó lo que yo les explicaba, de que me detuvieron y me llevaron a Villa Grimaldi. Yo había escuchado a Villa Grimaldi, pero por primera vez solo sabía que quedaba cerca de la cordillera, entonces por el frío, y que yo no sé si tiritaba más por el frío o por el miedo, pero me di cuenta que estaba en ese paraíso que fue Villa Grimaldi. Marcia, y bueno, tú estuviste 6 meses en Villa Grimaldi y en otros centros de detención. ¿Cómo fue el ambiente que te recibió de las otras presas? Porque creo que tú siempre has hecho el punto importante de la solidaridad que había entre las mujeres, de cómo ellas, en el fondo, entre todas ustedes, se fueron organizando y ayudando de una manera de hacer de este momento tan terrible y tan espantoso lo más llevadero que pudiera ser desde el punto de vista del afecto y de la contención. ¿Cómo te recibieron las presas? ¿Cómo se empezaron a relacionar ustedes ahí? Mira, en el caso de Villa Grimaldi, yo creo que no al lugar, porque en la Villa Grimaldi tú no vivías, solo sobrevivías, o sea, cada minuto era un minuto de vida que tú ganabas, te fijas, y algunas también que perdían, porque finalmente uno sabía, a ti te decían que, por ejemplo, si después de las torturas a ti te ponían una manguera, tú podías morir porque la electricidad con eso no iba y qué sé yo. Y yo en algún momento pensé, porque dije, ¿cuánto para este dolor? Uno está acostumbrado, ¿no es cierto?, a ver estas películas, La Dama de las Camelias. Yo siempre estaba esperando románticamente que llegaba un momento que el dolor me iba a derrumbar y yo me iba a desmayar y no iba a sentir más, y iba a despertar en otra vida, en otro lugar, en otro momento, pero eso no pasa. La realidad es mucho peor. Entonces, en mi caso, yo, en el caso de Villa Grimaldi, solo había 2 personas. Una que, porque tú estabas totalmente incomunicado ahí. La primera vez yo estuve incomunicada. La segunda vez ya tuve número, que era una diferencia enorme. La gente quizás no sabe, pero la primera vez cuando tú no tienes número, eres candidato a desaparecido. Tú jamás te cambias la ropa. Extrañamente, en la pieza en que nosotros permanecíamos las mujeres, porque también estábamos diferenciados, no era mixto, Villa Grimaldi, había un cajón enorme donde estaba lleno de ropa, y uno decía, ¿pero cómo? Y uno trataba de pararse el pensamiento, porque uno decía, ¿cómo va a haber este cajón lleno de ropa si uno no se puede cambiar ropa? Entonces ahí uno saca la conclusión y dice, esta es ropa de gente que murió, que ellos la aprovechan para esto. Pero está la demencia, que en el caso de Villa Grimaldi, por ejemplo, en este cajón, yo llegó un momento que me acerqué al cajón y de repente yo me vi a mí misma escarbando el cajón para cambiarme la venda, así como tú te compras zapatos nuevos porque ya están viejos los que tienes, o tu ropa está deteriorada y te compras una pollera, ¿me entiendes? Cambiarme la venda por una venda nueva, o sea, inaugurar la semana con una venda nueva. Y yo dije, tenemos que estar demasiado locos, pero eso es para que ustedes entiendan que el ser humano, Hannah Arendt habla de eso, se acostumbra a vivir y a sobrevivir, y a veces vale la pena la vida, porque si tú miras futuro, si tienes una luz en el túnel, o piensas en tus hijos, o piensas en tu familia, en tus seres queridos, vale la pena sobrevivir. Bueno, la Villa Grimaldi, entonces no había mucho tiempo para vínculo. Solo pasó una vez a mi lado Patricio Bustos, que ya murió, a quien yo no conocía, y me entregó un cigarro. Y me dijo, flaca, este cigarro te va a servir mucho. Yo le dije, claro, porque es un cigarro que es una esperanza, no me lo voy a fumar ahora. Y empecé a comerme el cigarro, me como la punta del cigarro yo hasta hoy día. Es raro porque era para que el cigarro me durara, no sabía hasta cuándo, hasta la eternidad. Bueno, esa fue una persona que yo vi, y después estuve también con una chica que la torturaban, ¿cómo se llama?, delante de su marido para presionar al marido. Y como al lado de la pieza donde nosotros nos parábamos había una habitación
donde estaban los camarotes y la tortura. Entonces ella había estado escuchando lo que yo decía, lo que yo gritaba con la tortura. Entonces son esas cosas que, porque si había algo ahí también dentro, al borde de la muerte, se aviva el sentido del humor, si lo que tú quieres es la vida. Entonces ella me dijo, no puedes, Marcia, seguir diciendo que no te acuerdas. Tú tienes que decir que no sabes. De lo que yo me pregunta, no me acuerdo. Claro, porque eso significa que algo sabes. Y lo otro, ahí también me tocó estar con Gladys Díaz, mi gran amiga, periodista, que ahora tuvo un accidente, por eso no está acá. Pero fue la primera persona que yo vi, porque me carearon con ella. Antes de torturarme, me juntaron con ella en la villa y estábamos paradas. Y ella me dijo, eres Natacha, ¿no es cierto? Que era mi nombre político. Yo le dije, sí, soy Natacha. Mira, me dijo, ten fe que después vas a pasar a un lugar mucho mejor, que es donde estamos todas, que era Libre Plática. Entonces, y ella hasta ahora, ¿no es cierto?, entre las presas tenemos chistes, cosas que nos dan risa, y en ese caso fue que ella se dio cuenta que llegaba a la camioneta y me bajaban, y en ese momento, extrañamente, porque ellos elegían, a nosotros nos sacaban la venda, pero en los momentos más insólitos, el tipo me saca la telemplástica, me saca la venda y yo le digo, me da como una pataleta y le digo, no me saque más la telemplástica, que me va a sacar todas las pestañas. Entonces ella me mira y me dice, Marcia, ¿qué te importan las pestañas si te vas a morir? Y yo le digo, ¿sabes? Me quiero morir con pestañas. Entonces, hasta ahora pienso, bueno, nos reímos siempre porque las pestañas de la Marcia, claro, porque era un tema de dignidad. Lo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que realmente en la tortura hay un antes y un después, pero que tiene que ver con un tema de dignidad, en el sentido de que hay un antes y un después. Tú nunca serás la misma, aunque parezca la misma, pero después de haber sido torturada, porque de alguna manera es muy difícil luchar contra esta pérdida de la fe en el ser humano, de que para mí el odio era un concepto intelectual. Por eso yo le decía, cuando yo sentía estos alaridos horribles de gente que estaban torturando, no sabía que me venía a mí, pero yo pensaba, ¿qué es esto? Pero no puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí me di cuenta que el odio existía. Por eso también yo creo que las luchas de memoria tienen que ver con eso, con disipar, con exorcizar el odio, porque el odio en muchos países, ustedes deben saber, aquí hay algunos proyectos, pero el odio está penado y los discursos del odio es uno de los delitos más graves que un ser humano puede cometer, que es la incitación al odio, que muchas veces se traduce en mucho cinismo y en palabras que no aparentemente inofensivas, pero que en el fondo están incitando al odio contra el diverso, contra las mujeres, contra una cantidad de cosas, todo lo que molesta porque no te es funcional, ¿no? Tú, Marcia, en algunas de las pocas entrevistas que has dado para hablar de este tema, dices que querías, hiciste un esfuerzo muy grande de no odiar a esta gente que te estaba torturando porque querías mantenerte humana y mantener tu dignidad, como dices, de ser humano, y también que no se te contagiara este odio espantoso que tenían ellos y que en un punto incluso les empezaste a tener pena, ¿no? Cómo se habían degradado ellos como personas. ¿Cómo llegaste a eso? Y cómo lo difícil que debe ser, a pesar de pensarlo, sostener ese tipo de pensamiento que es no voy a caer en odiar de la misma manera a estas personas por más brutal que sea su conducta. Lo que pasa es que igual yo tengo un origen cristiano que me persigue hasta ahora. Yo confieso, yo no soy muy retórica, te ubicas, y no sigo los preceptos, no voy a misa rigurosamente los días domingos, comulgo cuando quiero, pero yo estoy segura de que Dios me perdone. Pero eso también te marca, yo tengo una formación en ese sentido. Entonces, a mí lo que me pasó, estaba leyendo antes de venirme porque empecé a repasar algunas cosas y me encontré con un librito de un gran escritor, un espléndido escritor amigo mío, que se llama Jaime Valdivieso, que un día me preguntó derechamente, porque la gente a veces es como la lepra, la gente no se atreve a preguntarte cosas que considera incómodas. La Paula en algún momento me preguntó, yo le decía, mira, el problema que los hombres tienen terror de la intimidad, las mujeres somos mucho más, compartimos nuestras tristezas, nuestros dolores, todo. Y en ese sentido las presas tuvimos una ventaja. Nosotros llegábamos desde torturas y primero estaban todos esperándote, acogiéndote, la Paula mencionaba eso,
todo lo que se llegaba al campamento se repartía inmediatamente, nada era tuyo. Mis padres me podían haber llevado la torta de lúcuma, que a mí me gustaba y tal cosa, pero al lado había gente, la mayoría de la gente que no, ni siquiera las familias tenían la plata para el pasaje para llegar ahí. O qué sé yo, teníamos tan mala alimentación que repartíamos toda la alimentación. Si había un frasco de mayonesa, ese frasco de mayonesa se repartía entre todas, porque también en situaciones límite, si alguien se saca la mitad de la mayonesa, eso puede ser una cosa brutalmente violenta. Entonces, ahí fuimos muy militantes, o sea, muy estalinistas en el sentido de decir, esto es de todos y esto se comparte y esto no es de nadie. Entonces, en ese sentido, nosotros vivimos una experiencia socialista, si tú quieres, extraordinaria. Yo en ese sentido me siento privilegiada porque creo que nadie va a poder vivir aquello. De hecho, bueno, nosotros estamos en la primera querella contra Pinochet Contreras por tortura y detención ilegal, que se llama Los 14 de Villa Grimaldi, que fuimos la mayoría mujeres siempre, porque las mujeres siempre se dijo que éramos mucho más soberbias y arrogantes que los hombres, porque nosotros, yo fui dirigente del campamento, porque nosotros nombrábamos a 3 dirigentes y solo ellos se entendían con los carceleros y con los ¿cómo se llama? Y con los cuidadores. Porque lo que pasa es que si no lo otro producía un gran desorden, porque nunca falta la desubicada que coquetea con el guardia o qué sé yo, entonces no estábamos para esa frivolidad. Entonces nosotros éramos muy duras con eso y hicimos un sistema muy duro adentro. Estaba leyendo, como les decía, un libro que cuando Jaime Valdivieso, que es mi amigo, y que se atrevió a preguntarme, me dijo, Marcia, yo quiero sentarme contigo y preguntarte cómo fue eso. Nosotros, ¿por qué yo se lo pude contar? Porque nosotros ya habíamos socializado nuestra experiencia, o sea, habíamos conversado entre nosotros, habíamos dicho, mira, a ti te violaron, mira, a mí también me violaron, o a mí no alcanzaron a violarme por tal cosa, esto pasó, esto es un dolor, vamos a trabajar contigo, nos juntábamos todas las mañanas, o sea, había una solidaridad y un amor indescriptible. Entonces, inolvidable. Hasta ahora hay un grupo que nos seguimos juntando y también que tenemos un fondo común para la gente que tiene, porque cuando la gente habla de las grandes pensiones, las pensiones son una mugre, les quiero decir, y no alcanzan jamás a cubrirte la vida. Es decir, cuando nosotros hacemos una reunión de Expresa, hay 2 autos de este porte en la puerta, o sea, no veo dónde, para un viaje hacemos colecta, o sea, la gente no tiene plata, lo ha pasado muy mal, ha tenido enfermedades terribles, algunas se han ido a Cuba, Paul me lo puede decir acá, es triste. Pero resulta que entonces le decía, Jaime cuando me preguntó, yo le conté, y él me dice, ¿tú viste a alguien? Claro, yo era una militante modelo, así que por supuesto que registré cajones, corrí arriesgando la vida porque quería saber, inclusive denuncié, entregué varios nombres a Naciones Unidas de torturadores porque tú tenías manera de saberlo, o sea, de ir calculando, ¿no es cierto? Había uno que tenía una foto donde estaba entregando una espada ¿cómo se llama? En la escuela militar, Marcelo Moren, que había estado en el regimiento de La Serena. Obviamente yo lo identificaba y cosas así, pero dentro, con miedo por supuesto, pero era tan importante para que el día de mañana pensábamos en el futuro. Nosotros, a pesar del terror, yo pensaba que iba a pasar mañana. Miraba al lado un sitio vacío donde había crecido el pasto y decía qué maravilla era hacer un picnic ahí. Pero yo le decía a Jaime, le conté, y él lo escribió en un cuento muy lindo, en un cuento corto que se llama El Ignorado, porque cuando ellos te decían todo el tiempo, bueno, pero yo me porté bien contigo, porque de repente te daban unas pastillitas chicas que uno nunca sabía para qué era, pero igual te las tomabas porque peor que lo que te está pasando. Entonces uno decía, lo más me muero, ¿no? O sea, yo perdí todo el pelo en un momento determinado y uno de ellos me ofreció ponerme una inyección en la cabeza para que me creciera el pelo. Y yo en ese momento, es terrible verse en un espejo sin pelo, sobre todo que yo siempre había tenido mucho pelo, porque tú identificas al tiro con el holocausto, con las cosas más horribles y deprimentes que hay. Y el tipo cuando me ofrece darme, que era uno de los torturadores, un psiquiatra que trabajaba ahí, y yo, fíjate, lo pensé un minuto, y después le dije, póngame la inyección. Y lo insólito es que me creció pelo, o sea, el tipo esta vez no me mintió, o por lo menos a mí.
Y en este caso ellos nos decían siempre, bueno, yo me porté bien contigo porque te entregué la pildorita o te abrí la puerta para ir al baño, nosotros nos llevaban una vez al día al baño, pero supongo que no me vas a delatar. Ellos también pensaban en el futuro. Supongo que nunca vas a dar mi nombre, nunca me vas a decir nada. En una oportunidad yo me acuerdo que me estaba arreglando la venda y uno de ellos me pega una cacheta, creo que fue Krasnov, y me dice, y tú estás tratando de mirar, qué sé yo, entonces estás tratando de ver quién soy yo, ¿no es cierto?, para ir a contarlo afuera, no sé qué. Mire, le dije yo, lo único que quisiera es nunca ver a una persona que es capaz de hacer las cosas que usted hace. Yo no quiero saber nada de usted, ni mirarle los ojos, ni la cara, ni nada. Además, el problema sería para usted que tendría que mirarme a los ojos y decirme que usted es un ser humano porque yo no le creo. Punto. Entonces, él... Entonces mi amigo Aldivieso escribió eso que se llama El Ignorado, que era no querer saber. Marcia, tu familia, o sea, tus padres eran gente de derecha que había apoyado seguramente el golpe. Entiendo que cuando te fue a ver tu papá, que fue un momento muy emocionante para ti por lo que te dijo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Que te pidió que tú no hablaras y no delataras a nadie. No, lo que pasa es que mi mamá no era tan momia. Mi mamá era feísta, sí, y por supuesto antipinochetista a morirse, pues sí era mi mamá. Además que ella era mágica. Yo le contaba a la Paula ayer que en un momento cuando yo estaba en Incomunicado, nos cambiaron a Pirque, que era... Yo estuve en 3 Álamos, 4 Álamos, Villa Grimaldi y Pirque, en todos los centros de detención, pero entre 3 Álamos... No, perdón, de 4 Álamos, que era Incomunicado, nos iban a pasar a Pirque porque venía una comisión de derechos humanos de la OEA, entonces nos cambiaron a un sitio que era como unas cabañas de recreación de Sodimac, de una firma del Estado, que entonces se veía mucho mejor para los observadores internacionales. Exacto, claro, pero que fue uno de los peores lugares porque fue el lugar más represivo que se imagina. Pero en el momento que yo salía de 4 Álamos, abren el portón, yo estaba casi ciega porque cuando tú estás tanto tiempo con la venda puesta, ¿cómo se llama? No, al final no es que te sacan la venda y ves todo, sino que ves nublado. Y venía yo en una fila como para subirme a la micro que nos iba a llevar a este lugar y veo a mi madre. Y mi madre, increíble, porque ella, le rindo un homenaje porque ella se murió, pero ella... Dice que ese era un domingo donde estaba almorzando en la casa de mi hermana Patricia y de repente se paró de la mesa, no terminó el postre y dijo, yo me voy porque voy a ver a la Marcia. Y tú le dije, pero si estás loca, si la Marcia no se sabe si está viva o muerta, nadie ha dado cuenta de ella, no sabemos nada, ¿por qué me voy a ir? Y se fue y se paró fuera. Efectivamente, alguien le contó que había un lugar donde se visitaba a las presas, que era 3 Álamos, pero 3 Álamos quedaba al lado de 4 Álamos, y 4 Álamos era todavía Incomunicado. Y cuando yo salgo, lo primero que veo, así como una nebulosa, veo a mi mamá. Mi mamá era tan loca que se subió a la micro, donde a nosotros nos llevaban, que era absolutamente prohibido, y se sentó al lado mío y me dice, Marcita, ¿usted estaba metida en algo? Porque eso es lo que más la angustiaba. Y entonces yo la miro y le digo, mamá, todo lo que ellos imaginen es poco. Y ella me dice, ¡ay, qué alivio! Porque, claro, ella lo que temía era la injusticia, ¿me entiendes? Que me estuvieran acusando algo que yo no había hecho, qué sé yo. Bueno, y siguió en la micro hasta que alguien le dijo, el chofer le dijo, señora, ahí me van a echar, si usted no se baja ahora, se tiene que bajar. Y ella se bajó en el camino y no sé cómo llegó después ahí. Así fue. Sí. Marcia, durante los 6 meses que tú estuviste detenida, muchas personas empezaron a pedir tu liberación y creo que muchas mujeres periodistas también firmaron una carta pidiéndole a Pinochet que te liberaran, pero que él estaba como empeñado en no liberarte a ti, que te habías transformado como en un tema. Claro. Pero finalmente se logró, digamos, que te soltaran en el fin del año 75. ¿Tú recuerdas cómo, o sea, qué te han contado las personas que hicieron esa carta por ti, de cómo era la desesperación que había afuera por que te liberaran? Mira, yo
siempre digo, te fijas, un día mi madre me visitó y yo estaba nosotros hacíamos trabajos manuales, entonces cuando nos traían la comida, en las sopas algunas veces venía un hueso, no era una presa, pero un hueso. Y nosotros todos nos peleábamos por el hueso porque nosotros limábamos el hueso, estoy mirando a Paul que sabe muy bien, oye, limábamos el hueso y hacíamos cruces, hacíamos puños en alto, hacíamos cosas. Entonces un día yo estaba haciendo una cruz de hueso y nosotros nos sentábamos en el suelo con la familia que nos venía a ver, una vez a la semana dejaban los jueves, solo cuando no estábamos castigadas, y yo como era dirigente estaba en general castigada, pero ese día no estaba castigada, y entonces mi madre, que estaba creo que fue con los niños esa vez, sí, y resulta que haciéndole esto, y mi mamá me dice, ¿y a quién le estás haciendo esa cruz? Yo creo que en ese momento yo le estaba haciendo esa cruz de regalo a Belisario Velasco, un amigo mío que se había portado muy bien y todo. Y le digo, yo se la estoy haciendo a Belisario y este puño, no sé qué. Pero la cruz, me dice mi mamá, si la cruz es mala suerte, mi hijita, no haga esa cruz, es mala suerte. Y eso que ella era católica, pero no sé por qué tenía la idea, era supersticiosa, que era mala suerte. Y digo, pero mamá, ¿por qué mala suerte? Yo toda mi vida he usado una cruz. Entonces uno de mis hijos dice, pero mamá, ¿y no ves dónde viniste a dar? Porque yo encontraba que yo había tenido tan buena suerte que era un desmentido. Entonces, dentro de la mala suerte, yo tuve buena suerte, a propósito de lo que tú me preguntabas, Paula, sí. que era que mucha gente se movió para... Claro, esta carta sí. que alude la Paula, que dentro de todo yo no me puedo quejar en la vida, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo no habría llegado a ninguna parte si no fuéramos mis amigas. Siempre he tenido una amiga que me empuja o inventa algo que yo puedo hacer o ser y qué sé yo, y yo me dejo llevar, me encanta, porque me emociona y todo ese cuento, porque yo soy muy floja en esas cosas y todos me conocen, ¿ves? Tanto me conocen que la chiña me llegó a despertar hoy día para que llegara. Bueno, pero efectivamente, Malú Sierra y María Olivia Monker, creo fundamentalmente, la Malú, la María Olivia, Belisario, y no me acuerdo, pero 2 o 3 personas más en ese momento, muchas pues, pero estoy hablando de las que tomaron la iniciativa, decidieron mandarle una carta a Pinochet para decirle que yo era una santa, o sea, una mujer maravillosa y no sé qué, y ellas escribieron, y sobre todo buscaron gente que no fuera tan teñida, o sea, no estaba la Gladys Marín firmando, por decirles algo, no, sino que eran mis amigas más neutrales o de derecha incluso, y mucha gente firmó. Hay gente que no firmó también, pero yo no soy rencorosa y se me olvidan los nombres, que también me resta, claro. Marcia, ¿y cómo fue el momento en que te dejan a ti en libertad? ¿Cómo es ese momento en que te dejan a ti en libertad y tú ya estás fuera de este campo de tortura y tienes que iniciar tu vida? Entiendo que inmediatamente te vas a vivir a Colombia. ¿Qué pensaste o qué sentiste en ese momento en que por fin te dejan en libertad? No, yo en el momento que me dejan en libertad, primero me acababan de sacar de nuevo, en general, a nosotros nos interrogaban, nos torturaban, después nos dejaban en libre plática, pero es que en el caso mío fue un caso especial, tanto que fui una de las 7 personas que igual fueron promovidas, no sé si fue la carta o si fue esto, pero por torturas comprobadas, porque ellos, en general, la primera vez yo estuve 17 días incomunicada. Es que lo peor en el caso mío fue sobre todo el tiempo que estuve en torturas y en la Villa Grimaldi, más que el tiempo que estuve ahí, porque ahí estuve como menos de 7 meses, pero hubo gente que estuvo años, o sea, no me puedo quejar. Pero en ese caso, ¿cómo se llama?, me sacaron, o sea, primero me vino a entrevistar gente, nosotros los miristas teníamos la orden de no pedir la expulsión, yo nunca pedí la expulsión porque quería quedarme en Chile, igual, pero en un momento dado, como me estaban sacando tanto, el partido me dio la orden de sí pedir la expulsión, hacer una excepción, porque pensaron que si no me iban a matar, porque ya segunda vez que me torturaban cuando cae en la casa de Mayoco y qué sé yo, pensando que podía hablar de nuevo. O sea, hablar no de nuevo, sino que por primera vez, porque nunca hablé en realidad. Pero ablandarme, como decían ellos, porque ahí, bueno, siempre me mostraban en Villa Grimaldi y ahí conocí a la mujer de Luis Sepúlveda, que escribió una cosa muy linda, porque le mostraban cómo quedaba la gente que no quería colaborar y hablando y todo, entonces me decían la porfiada. Bueno, entonces lo que pasó fue que ahí nosotros,
leíamos el I Ching y hacíamos apuestas porque sabíamos que venía una amnistía de Navidad, entonces apostábamos, yo creo que fulana se va ahora, no, yo creo que esta todavía le queda un tiempo, tal cosa, porque éramos ya las últimas que salíamos en ese tiempo, estamos hablando del año 75, 76, en el límite. Pero nadie apostó por mí de ninguna manera, porque yo acababa de estar ahí y como me estaban tratando muy mal y todo, así que empezó la lista y al final, y de repente nombran Marcia Escanto y se me vinieron todas las presas encima, porque fue un momento muy emocionante, porque la verdad es que la gente pensó que me iban a seguir torturando, sacando, y que yo no pensaba salir, y salí, por múltiples razones, no sé, creo que hay varias sospechas. Bueno, ahí salí en realidad, pero a la única familia que no le avisaron que yo salía era la mía, y a las otras sí le avisaron. Entonces era sospechoso porque como habían sacado gente y la mataban afuera, la dejaban fuera, entonces las familiares de las otras presas esperaron a que le avisaron a mi familia y me vinieron a buscar. Esa noche fui a alojar a la embajada a mi padre, le sugirieron Miguel Schweitzer, que había sido compañero de él, que si bien yo estaba saliendo, porque primero me tiraron pena de muerte, después consejo de guerra, después quedé por ley de seguridad interior del Estado, o sea, potencialmente peligrosa, y después salí en libertad sin cargos. Pero a mi padre le sugirieron que me sacara mejor porque ellos mismos, o sea, que era peligroso que me quedara ahí. Así que yo esa noche dormí en la casa de un diplomático colombiano y el 31 de diciembre aterricé en Bogotá con un bochinche horroroso, porque ellos celebran la Navidad con pólvora, entonces nosotros no. Así que yo quería tirarme debajo de la cama y quedarme para siempre ahí. Mis pobres amigos que me estaban recibiendo con una fiesta maravillosa, les dije, perdónenme, pero no puedo. Y ese día me lo lloré todo, porque yo soy así, yo nunca lloro en el momento, incluso cuando estaba en la villa nunca lloré, pero después llegaba al campamento y ahí lloraba un día entero en mi cama y después me levantaba como si nada hubiera pasado, porque son maneras de ser, ¿no? Pero así fue. Entonces llegué a Colombia, que fue un país maravilloso para mí, donde Marcia, bueno, y tuviste muchos años viviendo en Colombia, también viviste en Costa Rica, en Italia, volviste a Chile, trabajaste, como decíamos al principio, en la revista Análisis, donde tú y un grupo muy destacado de mujeres periodistas reportearon los temas que la dictadura no quería que se reportearan, ¿no? Y tuvieron un rol ahí muy importante, no dirigiendo los medios, pero sí haciendo el trabajo de investigación y de reporteo. Quiero que hagamos un salto en el tiempo cuando la presidenta Bachelet en su primer mandato te encarga este proyecto del Museo de la Memoria y te pide que seas la responsable del proyecto, que tú seas la curadora del proyecto, que tú decidas cómo va a ser este museo, ¿no? ¿Cómo fue para ti tener que todos estos recuerdos, todo lo vivido, que obviamente es una experiencia límite, muy dolorosa, tener que volver a vivirlo con el objetivo de crear una institución permanente que recuerde eso y que promueva, como dices tú, que en Chile y en ningún país haya discursos de odio que son lo primero, digamos, que produce situaciones tan violentas como la que tuviste que padecer tú? ¿Cómo fue ese momento para ti cuando la presidenta te llama y te pide esto? Mira, yo, Paula, a la presidenta Bachelet no la conocía ahí de espejo, porque como yo estuve en Villa Grimaldi, en su pieza, pero no cuando ella estaba, yo fui después. Yo a ella la ubicaba, cuando fue ministra de Defensa me convidó una vez a almorzar, eso era todo, pero la gente decía que estuvimos juntas. No, yo fui después. Entonces, por supuesto que yo sabía de ella, todos sabemos, las presas es una especie de hermandad, en el sentido que tú sabes quién estuvo, cómo estuvo, compartiste secretos, miedos, todo esto, esta energía está ahí, ¿no? O sea, compartiste la energía. Pero yo, cuando ella me llamó por teléfono, lo que pasa es que ella me acababa de llamar por teléfono porque había tenido un tropiezo en el nombramiento de uno de los directores de Televisión Nacional, porque a Francisco Alegui la oposición en ese momento no lo dejó pasar porque dijo que era un operador político, ¿verdad? Y le hicieron lío y al final ella quedó con este problema, que era un problema gravísimo. Y ella me llamó un día y me dijo, Marcia, ¿tú estás dispuesta? Yo quiero proponer tu nombre para Televisión Nacional, ¿cómo se llama? Y esto yo lo había aceptado, por supuesto, porque además yo
había ido creciendo mi admiración por la presidenta. Si bien al principio yo no tenía ninguna, estaba como muy aburrida con la Concertación y al principio, pero después con esta presidenta vi cómo se desataba el machismo más brutal y decidí apoyarla con todo y me encantó y estaba dispuesta a todo. Bueno, así que cuando ella me propuso eso, pero una semana después ella me llama de nuevo, entonces y me llama y me dice: Marcia, yo quiero que hablemos de un proyecto que es mi proyecto emblemático, yo este proyecto lo adoro, es una cosa especial mía y yo quiero que tú me digas si tú estarías dispuesto a asumir el compromiso de construir este Museo de la Memoria. Yo confieso, yo había escuchado aquí a la presidenta hablar de un museo y yo me desconcerté porque en ese momento yo era directora de Villa Grimaldi, estábamos promoviendo armar un proyecto, un museo en Villa Grimaldi. Yo pensé que ella estaba hablando de eso, yo honestamente no sabía. Entonces le dije: presidenta, no, me dijo, quiero que vengas a hablar conmigo. Me citó un día en La Moneda y cuando yo estaba frente a ella me pasó media carilla de su proyecto y me dijo: ¿tú estás segura que quieres hacer esto? Pero absolutamente segura, presidenta. Yo le dije: no, yo he luchado toda mi vida por esto, entonces para mí esto es un privilegio, así que yo no le voy a preguntar ni el sueldo que voy a ganar, ni los horarios que voy a tener, yo lo hago de todas maneras. ¿Te das cuenta? Me dijo que quedan 2 años, menos de 2 años, y jamás en la vida se ha hecho un proyecto de estas características en menos de 2 años. Esa es una cosa que hay que decir porque la gente en general te critica por lo que tú haces si uno la chunta, pero nunca nadie te dice: mira qué bueno que hayan alcanzado a terminar el proyecto o qué bueno que no haya habido conflicto, porque también el otro es que la presidenta en ese momento tenía la popularidad más baja de su periodo. Entonces tampoco tenía la espalda como para salir. Entonces ella, lo que pasa es que me invitó a este proyecto y cuando ella me dice: ¿tú estás segura de que quieres hacer esto? Yo le dije: presidenta, si usted está segura que quiere hacer esto, ¿cómo no voy a estar segura yo? ¿Ves? Ahí se está riendo la Carmencita Garretón, que fue clave en el proyecto, porque sin la Carmen Garretón yo no habría sabido por dónde empezar. Marcia, ¿y qué fue lo más importante que pensaste tú desde el punto de vista de la curatoría? O sea, ¿qué ideas desarrollaste de porque este museo es también es el Museo de la Memoria de Chile de este periodo, pero también es el museo de tu memoria, ¿no? De lo que a ti te pasó, y hay mucho sello tuyo ahí en el sentido de muchos objetos que son exactamente lo que nos has contado ahora, que fueron parte de tu vida, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue tu idea de diseño original de este museo? Yo creo que me ayudó mucho ser periodista, yo creo, porque yo creo que la presidenta me eligió porque yo era periodista, lo digo honestamente, porque ella quería hacer un museo, está lleno de museos en el mundo. Yo fui a la inauguración del Museo de República Dominicana, donde por ejemplo son murallas enteras llenas de texto que la gente no alcanza a leer. Nosotros sabemos los periodistas que hay que... Entonces, este museo está construido con 3 niveles de información. Primero los titulares: se cerró la CUT el día tanto, al frente están las fotos de ese día, o no es cierto, de Rodolfo Seguiel. O sea, hay más información. Y la tercera opción es la gente que quiere saber más en el ¿cómo se llama?, en el archivo. Pero lo que pasa es que yo creo que me ayudó eso, porque yo dije: bueno, este es mi dolor. ¿Cómo informamos los periodistas ahora? Cuando tú dices, en el país hay un déficit de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, ¿no es cierto? A la gente eso no le dice nada. Tú tienes que contar cómo Pedrito, que vive en Illapel, camina todos los días 3 horas con un balde para ir a buscar agua para su casa, te ubicas, para que la gente tome, qué sé yo, porque por último se lo están tomando las mineras, ¿te fijas?, para ganar millones y millones, por decir algo. Y después vas al problema general, ¿no es cierto?, que es decir, Chile adolece de la falta de agua. Bueno, entonces yo dije: este es mi tema. Te fijas, hay 2 opciones, porque había gente que sostenía que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, víctimas directas, estábamos demasiado involucradas, por lo tanto no servíamos. Después, gente como no solo la víctima, decíamos: la gente que no ha vivido esto, ¿cómo puede hablar de una cosa así que no es difícil de comprender? Pero yo dije: habría que mezclar esta cosa. Mi experiencia personal me puede servir para sacar lecciones de una cosa colectiva, porque, ojo, en el caso del Museo de la Memoria, yo había sido directora de Villa Grimaldi, donde hay un público cautivo, que somos todos nosotros los que estuvimos cerca de esto, los periodistas que luchamos y todo. Pero ¿cómo hacer extensivo a la sociedad entera? Y de hecho, por ejemplo, en el museo hay una cripta que yo les recomiendo, porque a veces no la muestran en general, que es hecha por Alfredo Yar.
Te ubicas que es el tipo que ha trabajado, un chileno, que no tenía ninguna de sus obras en un espacio público en Chile y que ha trabajado sobre la memoria como nadie en el mundo y que está con las figuras, ¿no es cierto?, imágenes de gente común y corriente y de gente detenida, desaparecida, fusilada y qué sé yo, y el símbolo, o sea, el concepto era todos hemos perdido algo, que en el fondo era llamar a Chile a decir, esto no es un problema, lo que pasó, esta tragedia, no es un problema de un grupo de víctimas, de exilados, de esto nos pasó a todos. Entonces, ella quería esta situación y por eso el desafío del museo para mí en ese momento fue, yo no iba a convencer a Jovino Novoa de que lo que pasó de otra manera, habría gastado la vida sin ningún éxito. En cambio, lo que sí era importante era que los 2/3 de este país no habían nacido cuando esto pasó, no hay que olvidarse de esto. Entonces yo luché mucho primero porque hubiera un auditorium que no estaba previsto, un pequeño auditorium que hoy día tiene 2 o 3 actividades al día de paneles, de conversaciones, de exposiciones. Bueno, tenemos en el museo, recorrimos con Carmen Garretón todas las regiones de Chile explicándole a la gente que este es un museo nacional, que no era centralizar en Santiago, sino que todas las donaciones de ellos ojalá sirvieran para que ellos mismos después pudieran retirarlas, darlas en comodato y hacer sus propias exposiciones o museos. Y la otra cosa era que era nacional, que era para todos, te fijas, y que convocara a la gente y que no tuviera por ningún motivo, por eso que también te decía, el hecho de ser periodista creo que me ayudó, porque hasta ahora nunca jamás nosotros revisamos con María Luisa Sepúlveda, que era la encargada de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, la encargada de todos los temas de Derechos Humanos, yo era encargada del proyecto nomás. Pero revisamos hasta el último punto y la última coma, nunca nadie ha dicho este texto está equivocado, esto no son, la Carmen Garretón es como una Wikipedia que sabe exactamente cuántos torturados hubo en Quilpué el año tanto, ella lo sabe, y si no lo sabe además los conoce a todos, les habla, así que eso fue una gran ayuda para mí. Después tuve a la productora que era la Bernadita Fernández, hermana del Pato Fernández Clinic. Entonces fuimos un equipo muy pequeño, pero trabajamos con mucha fuerza, sabiendo que corríamos contra el tiempo y bueno, y el tema era ese, cómo decirle a la gente sin agredir, sin editorializar, sin dar receta, sino que darle los elementos para que ellos reflexionaran sobre la tolerancia y sobre que esto nunca más puede volver a pasar. Porque así es, ¿no? Marcia, y yo creo que, bueno, en su minuto cuando el museo fue inaugurado no hubo, creo, grandes polémicas. Sin embargo, este año ha sido el año más polémico en el sentido de esta crítica, digamos, del ministro, el exministro Rojas, el ministro que menos ha durado en su cargo, exministro de Cultura, respecto de que había dicho en su libro que esto era un montaje muy bien armado, ¿no? Y que era un museo parcial, era un museo destinado a choquear a la gente y que incluso estaba perfectamente bien montado desde el punto de vista de crear esta empatía con la gente, pero que desde su punto de vista esto era un montaje. ¿Cómo viviste tú esta polémica? ¿Qué pensaste cuando lo escuchaste? ¿Y qué piensas de esta crítica que se levantó, ¿no? Que había otras personas que también empezaron a opinar de la misma manera o de una manera parecida, que parece que tenían esta voz más silenciada? Bueno, yo estoy súper agradecida al ministro Rojas, al ministro más efímero que ha habido en la historia de Chile. Estoy agradecida porque es un ministro fugaz, dicen Rojas fugaz. No, porque yo creo que, además yo estoy convencida que es maravilloso cambiar y evolucionar y de todo, pero él que se autodefine como un converso, pero yo no sé, yo creo que enloqueció porque no, es muy raro todo lo que dijo, es como... A mí me sorprendió brutalmente. ¿Por qué estoy agradecida? Porque él puso en la palestra, bueno, primero que dijo que este era un proyecto muy exitoso, no se me pasa, pero dijo que yo sería como la jefa del montaje, porque fui la encargada de ponerle contenido al museo. No te rías, Carmen. Oye, la jefa del montaje, porque nosotros pusimos los contenidos al museo. Hasta ahora no había habido discusión. Pero él dice que nosotros buscamos... Por supuesto que nosotros buscamos sensibilizar a la gente y producir emociones. ¿Cómo no van a producir emociones si tenemos ahí los testimonios de tanta gente? Primero, yo quiero aclarar que, por ejemplo, el propósito de la presidenta
que además tuvo la decisión política firmísima, porque muchas veces tuvimos problemas y ella siempre fue adelante. Yo fui a visitar museos en todas partes del mundo, a Israel, Alemania, a Sudáfrica, pero la decisión de ella era primero hacer un museo para toda la sociedad, primero, y segundo, por supuesto que sensibilizar a las víctimas sobre lo que sucedió, pero no inventándoles cosas ni dándoles recetas, sino que mostrándoles la realidad, la fotografía, los poemas, las cartas de los niños, la artesanía carcelaria que hacíamos nosotros en las cárceles, porque en este museo yo quiero invitarlos a los que no han ido que vayan. Es un museo lleno de esperanza en el futuro, es como mirándose a un futuro lleno de luz y de positividad, no es negro para nada. Incluso más aún, nosotros cuando tuvimos que optar por cómo construir el museo, que es un tema bien importante, desechamos totalmente la teoría del horror, de la teoría de la, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero como del horror que se usó en los años 90, porque nos dimos cuenta que alejaba a la gente. Los museos del Holocausto que tenían estas montañas de pelos de la gente de Auschwitz y no sé qué, más bien no. Entonces no es un museo que te produce espanto, tristeza, la gente llora, pero sí te hace reflexionar. Entonces yo creo que en ese sentido fue difícil hacerlo, pero fue maravilloso. Y Rojas lo que dice es que tuvimos mucho éxito en atontar a la gente incluso. O sea, también hay un desprecio por la gente que va a ir a un museo y se va a poner tonto y va a creer todo lo que le decimos como hipnotizada, es una estupidez. Y lo que sí fue importante es que yo he dicho muchas veces que para los que somos militantes, activistas de derechos humanos y que pasamos por, y de alguna manera víctimas, no me gusta la palabra, pero esa es la realidad, nosotros fuimos víctimas y resistentes, para nosotros fue, ¿cómo se llama? Fue muy duro los primeros años después de la dictadura y también la transición, porque lo contrario del amor no era el odio, era la indiferencia total. Yo me acuerdo de Villa Grimaldi, donde éramos 3 personas, había una vecina que se sentaba ahí, no había baño, un frío espantoso, tratando de llevar adelante este proyecto que era rescatar la memoria para los chilenos y para las nuevas generaciones y decir, esto pasó, y resistencia contra el olvido, porque esa era la idea, y también haber podido, como hicimos con el museo, darle dignidad a las víctimas. Todos los psicólogos coinciden en que mientras las víctimas no reciban un reconocimiento de la sociedad que las ignoró, que las torturó, que las despreció, no hay sanación posible. Entonces, haber tenido esta posibilidad fue maravilloso. Pero después de esa indiferencia que yo viví desde el comienzo, ¿no es cierto? Porque cuando la Paula me pregunta qué pasó el día que salí fue un día que salí con mi familia y fui al Mingen, y lo único que quería era llorar a grito, primero pensando que todas mis compañeras que quedaban todavía presas, y después mirando la calle y ver pasar a la gente como si aquí no ha pasado nada. Entonces, todo ese dolor, toda esa miseria, todos esos asesinatos, toda esa truculencia horrible, no le importaba nada a este país, nada. Y ahí estábamos nosotros luchando, se suponía, por todos, no por cada una, yendo a declarar esposada a los juzgados, para que esta patria tuviera un futuro digno y mejor. Entonces, esa indiferencia, cuando ahora pasa lo de Rojas y se levanta la sociedad entera, los políticos ni siquiera estaban, echaron su pasada, pero realmente a nadie le importa, esa es la verdad, desgraciadamente, pero ahí están, pero ver a toda la sociedad en su conjunto, a la ciudadanía, a todos los artistas, a todos los jóvenes, de otras generaciones, porque hoy día uno va al Museo de la Memoria y no se puede caminar por los pasillos y los 2/3 son, te ubicas, jóvenes, y el resto, qué sé yo, gente chileno y extranjeros. Los extranjeros, para ellos el museo es lo máximo. Ustedes han visto que por más que los entrevistan, todos dicen que es un ejemplo para todo el mundo. A mí me llaman de todas partes para ir a asesorar. Ahora estoy haciendo una asesoría para la gente de México. Entonces, eso de ver a Chile entero, que hizo suyo, porque ahora los detractores del museo van a tener que pensarlo 2 veces, y así lo pensó Sebastián Piñera, que tuvo una postura. Sebastián no tiene prontuario en derechos humanos, y no nos olvidemos que los cómplices pasivos, él habló de eso ahora, nunca nos restó hay que decirlo porque yo en eso soy correcta, el presupuesto del museo
se ha mantenido, así que también hay que reconocerlo, pero estaba leyendo las últimas declaraciones donde dice que es una visión parcial y todo. Él cambió en esta pasada, es una segunda pasada, por lo tanto los que estamos, la contraparte que somos nosotros, también tendremos que tener un segundo pensamiento sobre cómo vamos a ver qué pasa la ministra nueva ya visitó el museo, por supuesto, lo primero que hizo y todo, y dice que lo va a apoyar, pero vamos a verlo, vamos a darle todas las posibilidades y dialogar, casi como con Bolivia, ¿te ubicas? Y eso, pero igual fue emocionante, por lo menos para mí, porque uno pasó muchos malos ratos, no te creas que no, recibió amenazas, tampoco digamos que no, recibimos amenazas por las redes sociales, hay unos grupos horrorosos, que yo creo que no son mucha gente, pero que se llaman Angel Fire, que amenazan a tu familia, a ti mismo, con tu integridad personal. Yo fui a declarar a España y después al final el juez Garzón me pidió no ir al lugar físico y tuve que declarar por exhorto después de haber llevado a medio mundo, porque sí existen ellos están ahí, no cabe duda, pero este país yo creo que ya venció el miedo. Quedan rezagos y todo, pero igual, y siente que el museo, o sea, que la memoria les pertenece, que no es una cosa ajena, la memoria la construimos todos, y así está hecho el museo. Por eso cuando está la nube con las fotografías de los detenidos desaparecidos y los ejecutados, hay muchas fotografías en blanco, porque en el fondo el mensaje es: esto nos pertenece a todos. Si usted tuvo un tío o tuvo una experiencia, ponga la foto acá, ¿no es cierto? Habían cabinas al comienzo que están deshecha, pero yo espero volver al mar, donde la gente pueda dar sus opiniones sobre lo que vio y contar sus propias experiencias, porque este país está lleno de memoria. Marcia, tú declaraste en el informe Valech, el informe sobre la tortura en Chile, y también demandaste al Estado de Chile, ganaste la demanda. La pregunta para ti es, ¿has podido cerrar la herida? ¿Se pueden cerrar heridas así? ¿Se puede hablar de eso? ¿Y qué quisieras traspasarle de tu vivencia a las nuevas generaciones de chilenos? Un poco ya lo dije, ¿no es cierto?, que de las nuevas generaciones yo, ¿cómo se llama? Yo creo que la herida, no. Yo les decía que, por ejemplo, ¿cómo puedes sanar de una herida así? Como la tortura, yo les decía, es una gran humillación. O sea, yo no conozco a nadie que haya sanado de eso. No, tú no sanas, pero tú aprendes a vivir con eso. Eso es verdad. Y aprendes a compartirlo con la gente que amas. A mí mucha gente me dice que tú eres muy fuerte, soy lo menos fuerte que hay. Es decir, eso te da una fragilidad eterna. Hasta el día que me muera voy a ser frágil. Me llenen mucho más las cosas seguramente que a otra gente. Siempre estoy al borde de las lágrimas, te ubicas, todo me emociona, todo me duele, y yo he hablado con otra gente y que pasó por lo mismo, y pasa eso. Tú nunca te mejoras, pero por otro lado también te da una fuerza enorme para luchar por un futuro distinto, por una patria buena, donde lo único importante no sea comprar, sino que amar. Olvidar, por supuesto, no voy a olvidar nunca, pero resistirse resistir a lo que todavía queda en el ambiente. ¿Para qué estamos con cosas? Este no es un país que sanó, es lo que yo decía, ¿no? Y hay episodios donde pareciera que todo está bien, pero de repente todo aflora, y yo creo que no hemos olvidado, ni unos ni otros hemos olvidado. Pero cuando la gente habla de reconciliación, por supuesto, yo puedo aceptar perdón, puedo reconciliarme, pero no es un tema personal. O sea, yo voy a perdonar por quiénes. Si yo soy privilegiada, yo sobreviví, tengo una familia maravillosa, tengo amigos increíbles, he tenido una carrera privilegiada también, he podido trabajar en lo que quiero, trabajo, como dice un amigo mío, en todas las cosas en que no pagan poco, pero son cosas que yo quiero, que tienen que ver con la dirección de mi esperanza, ¿no es cierto?, de mis sueños. Así que nada, yo lo único que hago es agradecer a este país que me ha dado tanto, como dice la Violeta, pero esperar que las nuevas generaciones recojan esta experiencia, no para amargarse y sufrir, sino que para construir presente y futuro, y que esto no pase en Chile nunca más. Muchas gracias, Marcia. Creo que tenemos espacio para un par de preguntas. No veo muy bien por la luz. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí.
Bien, bien fuerte para que te escuchemos, por favor. Martín dijo, creo, ¿no? Sí. Sí. Buenas, soy Martín Jiménez. Quería aprovechar un poco, aquí se ha hablado justamente de la memoria, incluso del negacionismo que ha vuelto un poco a la moda por los declaraciones de exministros. El tema está en que usted, como exdirectora del Museo de la Memoria, como actual parte de la directiva de TVN, No, perdona, te voy a corregir. No soy nada de TVN porque dije TVN hace 3 años. Punto 1. Es un error que parece que pusieron a alguien que reprodujo la invitación, y soy actual directora del Museo de la Memoria. Parte del directorio, más bien. de todos modos, para mantener la pregunta, es en cuanto a la presencia de estas figuras negacionistas en los medios, como fue el caso del director Francisco Esteves, que se negó a participar de un Lincoln Cast en una conmemoración a los 30 años. ¿Cuál es la opinión frente a la presencia de estos sujetos como Cast negacionistas que comienzan a tener cada vez más espacio en los medios? Mira, no conozco exactamente el caso de Pancho, algo me lo mencionó hoy día, no he estado con él, con Francisco Esteves. Yo creo que eso es una cosa tremendamente personal. Tú tienes que entender que, por ejemplo, de los expresos, nosotros hemos tenido experiencias muy fuertes, donde, por ejemplo, hay un grupo de expresas que se juntó con sus torturadores en un momento determinado, por eso te digo, y dialogaron con ellos y todo. Yo no me sentí de hacerlo, no lo hice, pero es personal. Yo solo quisiera referirme, en cambio conozco más el caso de Alejandro Goich, que me pareció una dignidad impresionante y lo celebro, porque también es verdad que en nuestro país hay una memoria que no pasa y es duro para los que vivimos ese tipo de experiencia, estar viendo en los medios todos los días a gente hablar de que está muy bien hecho lo que pasó, como la señora Maldonado, que evidentemente es horroroso. Y él no quiso compartir espacio, me imagino que algo similar habrá pasado con Francisco, ¿no? Creo que había otra pregunta aquí en la segunda fila. Sí. Muchas gracias por todos tus testimonios, de verdad que llega mucho al corazón. Y reflexionar, porque uno, después de todo lo que vivió Chile y también Latinoamérica, uno como que tiene la sensación de que hoy en día deberíamos estar más preparados para que ninguno de nuestros países viva algo similar. Deberíamos de tener tal vez un mecanismo social internacional para que ningún gobierno pueda pasar por sobre su sociedad, sobre su pueblo encima. Entonces es natural hacerse la pregunta sobre Venezuela. ¿Qué opinas tú? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo uno puede proteger a tanta gente que no la está pasando bien? Mira, a mí eso me resulta terriblemente simple. Yo creo que analizar el caso de Venezuela, si nos metemos en política, sería largo, porque a propósito de contexto, si es por eso, ¿no es cierto?, también tiene contexto, en el sentido que hay una historia atrás, te ubicas de lo que hicieron los políticos antes, de muchas cosas que sucedieron, que explican también por qué un país tan rico no solo en plata, además en plata, pero entre su gente y todo, haya tenido una trayectoria tan compleja y haya terminado con Hugo Chávez, que yo creo que es un caso de una persona que intentó hacer una cantidad de reformas que la gente esperaba y que sembró la esperanza en un momento determinado. Lo que pasa hoy día en Venezuela, te ubicas, para mí es absolutamente condenable. Yo por eso digo, no tengo rollo. Donde se violan los derechos humanos yo estoy en contra. Yo en ese sentido no tengo ningún tejado de vidrio. Nadie podría decir jamás que he apoyado, desde nunca, jamás. Es decir, yo aquí firmé, siendo una persona de izquierda, cuando se trató de la papelera, de privatizar la papelera, no me parecía y lo firmé. Salí en mi curio firmando, me llamaron amigos míos que quiero mucho, el negro Jorquera, y me retó. Pero yo le dije, no, es que yo en esta cosa no tengo medias tintas, no. Bueno, ya estamos terminando. Hay 2 preguntas acá, les voy a pedir que las hagan las 2 y después la Marcia contesta ambas. Sí. Aquí. Bien breve, si se puede. Nicole, Marcia, ¿cómo estás? Hola, Nicole. Agradecida por este privilegio de escucharte. Hablando del presente y sobre la memoria, ¿cómo podemos seguir promoviendo
y haciendo vigente esta memoria, esta historia para las nuevas generaciones. Hay un fondo que muchos museos quieren que se promulgue, hay una propuesta de una ley para tener financiamiento, porque hay muchos sitios que todavía no están recuperados. Quisiera saber qué opinas y qué desafíos y futuras acciones deberíamos hacer. O sea, el Museo de la Memoria está siendo un valor fundamental en el país, pero hay más iniciativas que se pueden hacer, y cómo también incorporar la perspectiva de género y cómo recuperar la historia de las mujeres que vivieron en la dictadura y en el proceso de la democracia. Y entonces quisiera saber tu opinión y tu visión frente a este tema. Gracias. Gracias, Nicole, por la pregunta. No, por supuesto, yo en esas cuestiones soy súper crítica. Mira, yo estoy colaborando con casi todos los sitios de memoria. Yo creo que en este país se han hecho enormes esfuerzos en términos, por ejemplo, de la construcción de sitios de memoria, del rescate, las organizaciones de derechos humanos. No nos olvidemos que los primeros días de la dictadura, ya cuando el miedo era una cosa horrible, ya ellos empezaron, porque lo que caracterizó la dictadura aquí fue la negación, el borramiento. Aquí no ha pasado nada, la puerta de Morandé 80 se cierra, se construye sin puerta, por lo tanto no salió el presidente Allende por ahí, Londres se le cambia el número, y para qué decir, los detenidos desaparecidos nunca existieron, entonces como no existieron no hay nada que juzgar ni ninguna cuenta que arreglar. Pero lo que sí es que yo creo que ¿cómo se llama? Bueno, que en ese sentido, por ejemplo, como te digo, yo colaboro afuera, pero colaboro acá con todos los grupos que están haciendo memoriales en todas partes. Eso empieza en la Organización de Derechos Humanos. Hoy día creo que son cerca de 30 sitios de memoria, y hay otros que se están construyendo porque la gente tiene conciencia de reivindicar la memoria y darle visibilidad a lo que estuvo oculto todos estos años de dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Primero, que yo creo que debería haber mucho más apoyo a ese tipo de iniciativas, porque son apoyos que también habla bien de esta sociedad, de gente individual, viejos que se juntan, organizaciones del lugar. Es impresionante. Entonces, primero, dar apoyo de eso. Y segundo, por supuesto que a mí me ha tocado vivir como testigo, como víctima y testigo, porque como yo estuve en la Villa Grimaldi, ¿saben cuántas veces yo he declarado en la justicia? 27. Y ustedes saben que cada vez que yo declaro, voy a un lugar distinto para declarar por otras personas que yo vi o qué sé yo, voy a un lugar distinto y me empiezan a preguntar desde mi nombre y apellido, las hermanas que tengo y dónde estuve. Es que es una cosa increíble que no haya una especie, por lo menos una red, donde se recojan todos los, ¿no es cierto?, toda la información necesaria que está. Entonces, eso es falta de recursos, pero no puede ser, es una vergüenza. Entonces, yo diría esas dos cosas tan simples. Primero, una coordinación, que de hecho hay una cierta coordinación, pero yo creo que el Estado en ese sentido tiene un papel fundamental, porque el Estado es el que permitió que se violaran los derechos humanos. Te fijas, esa es la gran discusión. Cuando se habla, te ubicas de que se violan los derechos humanos. Sí, se violan hoy día, se violaron antes y se van a seguir violando, pero cuando la gente habla del contexto, habla de por qué esa época en el museo, porque en esa época, entre el 73 y el 90, se violaron los derechos humanos por parte del Estado, que era el que tenía que proteger esos derechos, que es el que tiene en este país el monopolio de la fuerza. Entonces, en vez de proteger a la gente, atentó contra ella, los asesinó, los torturó, y eso no puede ser. Bueno, el Estado hoy día que se haga cargo. El Consejo de Defensa del Estado tiene el deber de luchar contra nosotros para no pagarnos ninguna indemnización. Yo cuando veo todos los días reclaman por las indemnizaciones, y cuando alguien se muere un futbolista y entonces les dan, ¿no es cierto?, 200 millones de pesos por no sé qué. No, es que es increíble. O el CASA, que yo estoy muy, muy contenta, que tengan indemnizaciones, y eso es correcto, pero cuando uno ve la diferencia, es un chiste. Es absolutamente un chiste. Y ahora sí, la última pregunta, bien cortita. Marcia, un honor. Soy Paulina, soy periodista y también trabajo en un museo, en el Museo Precolombino. Quería preguntarte por cuándo se relativiza y se juega la teoría del empate respecto al valor social de los museos. Vimos que Osandón en su campaña presidencial puso en cuestionamiento la construcción del Museo de la Memoria, el proyecto que estaba en concepción, diciendo que los fondos que se podían destinar a ese museo equivalían a tantos hospitales, tantas becas, tantas autopistas, y que hoy en día además, con el cuestionamiento
y la relevancia que ha tomado por sobre todo el Museo de la Memoria respecto al ministro Rojas, esté apareciendo con tanta fuerza la construcción o el llamado a crear un museo de la democracia. ¿Cuál es tu parecer respecto a eso? Mira, que yo siento, por ejemplo, que el Museo de la Democracia, hasta ahora he escuchado algunos nombres de la gente que está trabajando ahí. Bueno, y se ha producido un debate bien interesante que tiene que ver con historia y memoria, que es un debate de fondo, ¿no es cierto? Que es lo que el Museo de la Memoria no tiene la misión, ¿no es cierto?, de construir una historiografía sobre lo que pasó en ese periodo. Los museos de memoria en el mundo entero son museos que llaman la atención sobre hechos traumáticos en general, hechos producidos por guerra o por conflicto, donde evidentemente que de ahí salen distintas maneras de mirar la historia. Es legítimo que la gente la vea de distinta manera. Entonces, esa discusión a mí me parece interesante. Pero cuando ellos plantean, ¿no es cierto?, que la historia, primero el contexto, los museos de la memoria no tienen contexto. O sea, tú en el Holocausto no vas a hacer un museo del Holocausto y hablar después de que los judíos tenían muchas tiendas y ganaban mucho. Eso no existe. Es inaceptable. Bueno, entonces esa discusión me parece interesante. En el caso del Museo de la Democracia, yo creo que está el Museo Histórico, entonces ahí podría haber una gran cosa sobre la democracia. Esa es una opinión personal, ellos tienen derecho a hacer el museo que quieran, pero lo otro, lo del empate, es un absurdo, porque, bueno, digamos, se acerca a esta teoría que sacan los argentinos, que es muy importante, que ha estado siempre presente en los debates de memoria, que es la teoría de los dos demonios, ¿no?, que es la teoría también del empate. O sea, sí, aquí las Fuerzas Armadas, los agentes del Estado violaron los derechos humanos, pero en Coihueco el año tanto, en la reforma agraria, le expropiaron a un señor que ¿me entiendes?, que sufrió mucho. O sea, está bien, si todo eso es condenable y todo, pero la teoría del empate es eso, de que, por ejemplo, bueno, el caso de Argentina era claro porque eran los montoneros, la gente que asumió los temas de lucha armada, que ese es otro tema también de discusión. Yo encuentro que este museo, la idea del museo es crear discusión. La muestra estable, ¿no es cierto?, muestra la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado entre 73 y 90. Pero justamente la creación del auditorium, hay un auditorio en el metro enorme y un auditorio más pequeño que es para el día a día donde se discuten, donde sería recomendable que discutiéramos todo lo demás, los derechos humanos de segunda generación, el tema del agua, el tema de las mujeres, el tema de los pueblos originarios. Esa es la idea. Este año el museo celebra el tema de los pueblos originarios. Y el Museo de la Democracia, primero, no sé cuál es la idea, en qué consiste, y es absolutamente legítimo que haya un museo de la historia, pero yo pienso que en vez de seguir construyendo museos, mira, ahí te quiero decir algo, porque yo también fui directora de cultura y sí, hago seguimiento de políticas culturales. Hay mucha gente que es muy crítica y de alguna manera yo entiendo, tienen razón, porque ellos discuten que proyectos como el Museo de la Memoria o como el Centro Cultural, ¿no es cierto?, claro, de la Moneda o cosas así, que son proyectos que son financiados por el Estado, efectivamente. Aquí todos los museos son financiados por el Estado, aunque se reciban otras donaciones. ¿Te fijas? Quiero decir, por ejemplo, Sergio Vitar en el Museo de la Memoria entregó toda su indemnización, ¿te fijas?, de su demanda, de su querella, al museo. Él lo donó. Y así hay otra gente que financia, o Sayé ha financiado la exposición de Botero, está bien, pero es el Estado el que financia. Y entonces ellos reclaman porque estos museos se llevan mucha plata, pero el tema es otro. El tema no es que estos museos se llevan mucha plata, estos museos no se llevan mucha plata. El problema es que los otros museos tienen poca plata. Y eso no es justo tampoco. Bueno, en este año se cumplieron 45 años del golpe, mañana se cumplen 30 años del plebiscito, y desde la Cátedra Mujeres y Medios quisimos invitar a Marcia. Es nuestra manera de homenajearte, Marcia, y quiero que terminemos esta charla con un gran aplauso para ti. Muchas gracias a todos por haber venido.